La Cámara Peruana del Libro presenta la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL Lima 2017. Cuando entrevistaba, nosotros teníamos, falleció el año pasado, una extraordinaria historiadora que se llamaba María Rostorovsky. María Rostorovsky, además de sus grandes investigaciones sobre el Tahuantinsuyo, la historia de la colonia temprana, ella tenía una colección de libros para niños que eran maravillosos. Y cuando la entrevistaba, ella siempre me decía: no sabes cómo le grito a los ilustradores. Ella tenía ya entonces como 85 años, ¿no? Y entonces, no sabes cómo le grito cuando les pido que me hagan una corona y me hacen una corona, me sale como si fuera una corona europea, cuando estaba imaginando a un personaje moche, ¿no? Y yo decía: sí, claro, ¿no? Y de pronto me ponía a pensar, pobres ilustradores los que han pasado por... Sí, yo ya absolutamente, o sea, una voz mayor de la historia peruana, ¿no? Gritándole a quien se lanzara a ilustrar sus historias y cuidado con deslizar algún error o algún anacronismo en su visión, ¿no? Bueno, yo les pregunto eso a ustedes, ¿cómo es? Porque eso también te da cuenta de una subordinación terrible que impone el autor sobre el ilustrador cuando es un proyecto compartido. ¿Cómo romper esa subordinación? ¿O cómo se resuelven esas relaciones tensas entre un escritor que cree tener la visión del libro y la de ustedes, que son los encargados justamente de fabularla? Bueno, en mi caso particular siempre ha sido un problema porque yo soy verdaderamente anárquico en esos puntos. Entonces, he tenido muy diversas experiencias en ese tipo de cosas. Me ha tocado ilustrar textos malísimos, pero malísimos, de alguien que tiene que publicar porque es amigo o sobrino o no sé qué de alguien influyente y hay que publicar. Y yo tengo un seriosísimo problema para decir que no. Entonces me los ofrecen y los hago. Pero de repente te encuentras con cosas verdaderamente horribles, ¿no? Que aparte a uno le toca como ilustrador componer para que se convierta en un libro decente, y luego el crédito de todas maneras es para el autor, de decir: ay, qué bien lo hizo de verdad, y qué bien, qué buen concepto, ¿no? Hay un libro que hice hace ya un rato que se llama justamente Busca un mágico lunar. Una cosa horrible, verdaderamente. Me llegó un texto, eran algunos rimas muy pequeñitas, bueno, rimas entre comillas, decía, se cuenta: si tienes un mágico lunar, mira todo lo que puede pasar, ¿no? Si tienes un lunar, sí, no se puede peor, espera, si tienes lunares en las manos, navegarás por los océanos. Si tienes lunares en el cuello, montarás el fantasy camello, ¿no? Era una cosa verdaderamente espantosa. Dije: ¿qué hago con esto? Entonces, aparte, luego se les olvida que hay que aterrizarlo en un formato de libro, y el libro tiene páginas definidas, números de páginas definidas y formatos. Entonces, en este caso, ni siquiera alcanzaba a tener un formato de un libro completo en su mínima expresión. Faltaban 3 imágenes completas sin texto que me tenía aparte que inventar. Entonces, de repente decidí que iba a dejar 2 ilustraciones al principio y una al final, a página doble. La primera era un gran plumón verde, la segunda era un niño recogiendo ese plumón, y en la tercera, que empieza realmente el texto, dice: si encuentras un mágico lunar, mira todo lo que puede pasar. Y sale este niño destapando el plumón. Entonces dice: bueno, si tienes un lunar en el labio, considérate que eres un sabio. Imagínate la cosa, ¿vale? Entonces este niño se pinta el labio de verde. Y luego dice: bueno, y si tienes un lunar en la nariz, tu mascota será una codorniz. Entonces, bueno, pongo aquí una codorniz que le está pintando con el plumón en la nariz. Después dice: bueno, si tienes lunares en la espalda, un guardián poderoso te respalda. Era espantoso. Y entonces yo puse un perro gigantesco con el plumón en el hocico, pintándole
de verde en la espalda, y aquí ya estaba otra vez la codorniz porque se va como acumulando cada vez. Hice la fantasía más grande y este personaje, este niño iba disminuyendo. De repente dice, bueno, si tienes lunares en el cuello, montarás elefantes y camellos. Y entonces puse un elefante, un camello, el perro, ¿no? y el niño cada vez más pintado. Así se va. De repente dice, bueno, si algún día se va al océano, esto que habíamos dicho, y puse un barquito de papel. De repente dice, bueno, si tienes lunares donde quiera, vencerás las más temibles fieras. Entonces están en un barquito de papel, el elefante, todos estos personajes. Y hay un gigantesquísimo Kraken que los está queriendo atrapar, y el pequeñísimo ahora niño está esgrimiendo el plumón. Me faltaba una ilustración, ahí se acababa el texto. Entonces cerré con un niño que era este mismo niño, absolutamente pintado de verde, con su perro al lado, con unos juguetes que eran un elefante, un camello, todos estos elementos que habían tenido cabida en esto, un barquito de papel, etc. Y entonces ahí cierro de una manera muy puntual. Cuando vieron el libro terminado fue como, qué maravilla la visión de esta autora. Y yo decía, yo me ponía verde, porque aparte me quedaba en la mente. Sí, me ponía, pero bueno, yo no iba a dejar que eso sucediera, la verdad. No me sentía bien dejándolo así. Y me pareció una falta de respeto, incluso hasta los árboles que están dando de sí para hacer libros. Sí, publicar libros por publicar libros me parece que es una tontería nada más, ¿no? Si vamos a publicarlos, pues hay que hacerlo bien, porque lo merecen todos los lectores, ¿no? O sea, tener libros para tener debajo de calzando un mueble o en una bodega no sirve de nada, ¿no? Yo he tenido mucha experiencia con encargos, más que nada, ¿no? Y sí, a mí me pasó que me llegó a aburrir trabajar en ilustrar. En un momento decidí ya no quiero ilustrar porque ya se volvía una cosa muy mecánica, ¿no? Donde te decían pon acá, que levanto la mano, la risa, cosas. Y dejé de hacerlo y me dediqué a hacer dibujos y exposiciones y hacer otras cosas y enseñar. Y ahora, hace un año, me volvió el interés por ilustrar y además por cambiar de técnica y nada, aceptar libros, que hago también, pero pensando más en darle la vuelta al texto siempre, o sea, aunque no me gustara tanto. En el caso de los 2 libros que van a salir, sí me gustaron, pero dándoles la vuelta, digamos, creo que yo no tenía mucha experiencia en ilustración, ni nos habían editado acá, no nos habían enseñado, digamos, o no teníamos el otro lado, que te hacía ver que, por ejemplo, ilustrar no era redundar con la imagen, ¿no? O sea, se decía la niña en el bosque llora. Acá te pedían que la niña en el bosque llore, ¿no? Es tal cual, ¿no? Y eso es lo que creo que me aburrió y me quemó el cerebro. Y ahora que he vuelto, pues, por comenzar un nuevo interés de ver libros hermosos que he visto que han comenzado a llegar, o salir de viaje y ver otras cosas, me volvieron las ganas, muchas ganas, de empezar a hacer libros otra vez. Y nada, es como ha sido un reto, ¿no? A también cambiar de estilo, ¿no? Usaba mucho la línea, digamos que yo sentía que la línea encerraba a los dibujos, no sé, o sea, que estaban como aficionados en la línea, al menos en mi línea, ¿no? No es que los dibujos líneas son. Y nada, entonces es como, he decidido divertirme con todo lo que tenga que hacer. Pensando en lo que dice la línea presionada, explícales un poquito el tema de qué significa la línea. Nada, la forma. El dibujo con la línea negra, ¿cómo se borra? No se borra. En computadora, ¿no? Sí,
Sí, no, y a mí lo que me pasó con la línea era que mi línea cada vez crecía más, y se anchaba más, y era como, sí, los encerraba, era casi como un juego, pero que ya no me gustaba. Y por eso, no sé, en los dibujos que pasaron, he decidido usar acuarela y casi no tener línea, usar más volúmenes y formas sin esta cierto. Que justo te hacía esa pregunta, porque creo que como lectores estamos un poco deformados por el cómic, ¿no? Y el cómic de línea clara, ¿no? Entonces, todo dibujo tiene que tener, ¿no?, una línea que lo contiene, ¿no? Y una de las cosas fascinantes que nos revela la ilustración es que la línea no existe, ¿no? Que muchas veces las separaciones tienen que ver con el color, con las formas, etcétera, ¿no? Y bueno, y también existe, ¿no? O sea, en realidad todo puede existir, y en realidad la pelea con la línea era mi pelea, no era... Es linda la línea, ¿no? Pero yo creo que ya la amamos, ¿sí? Te voy a ganar. Ya se me olvidó la pregunta. Era así. Creo que tiene que ver, sí, claro. Creo que tiene que ver con justo lo que decía antes, como de la apropiación. La manera en la que una ilustración, bueno, existe la anarquía, que es otra forma de apropiación, pero también la manera de generar una ilustración que dialogue con el texto en lugar de solo complementarlo o ilustrarlo, es esa apropiación en la que el texto se vuelve algo íntimo, ¿no? Entonces, para mí, el primer paso fundamental es hacer una lectura muy personal, una lectura que no pueda ser, en la que yo note qué elementos de esa lectura son míos, ¿no? Y eso es lo que voy a convertir en una imagen. Y por otro lado, creo que hace rato hice un taller con niños y entonces aquí lo improvisé un poco. Les di como una hoja así, que la doblan y tiene un hoyito, ¿no? Y entonces les dije que esta es una ventana y aquí adentro podían dibujar lo que se ve a través de la ventana, ¿no? Y que a mí me gusta ver como las ventanas de la gente, lo cual es real, es un poco perversón, ok, Con razón el telescopio. pero me gusta porque es como un encuadre como arbitrario que te deja ver un poco como de la intimidad de alguna persona. Ese poco no lo eligió nadie, pero te puede dar una idea de algo, ¿no? Entonces, según yo, un texto obviamente no es arbitrario, pero un texto es como una ventana, y lo que nosotros tratamos de hacer es ver a través de ella y dibujar luego lo que hay alrededor o lo que podría haber, ¿no? Pero eso que hay alrededor es algo nuestro, o sea, es un acto creativo nuestro, ¿no? Y eso es el momento en el que se da ese diálogo que al darse tiene un tercer participante, que es el lector del libro como obra, ¿no? Que al mismo tiempo lee el texto imagen, y se ve reflejado en medio de los dos. Por ahí creo que va. A mí lo que más me interesa del libro ilustrado es justamente el diálogo que se establece entre el texto y la imagen. Y bueno, yo a veces, normalmente estoy un poco fuera de lugar en estas mesas porque los libros que he publicado son mis propios libros, ¿no? Entonces yo trabajo intentando explicar una historia y voy decidiendo la paginación con la imagen y con la palabra, ¿no? La imagen y la palabra nacen al mismo tiempo. Mis libros no se pueden entender sin imagen y no se pueden entender sin palabra. Luego la ejecución es diferente, ¿no? Prefiero pulir el texto y una vez el texto está ya acabado, trabajo las imágenes. Pero yo creo que no tenemos que menospreciar al lector y que no tenemos que ser para nada redundantes ni literales en las imágenes, porque eso ya lo está diciendo el texto. Lo que tiene que hacer la imagen es ampliar, ¿no? Dar todas las caras que tiene ese texto. El libro es mucho más complejo, es mucho más poliédrico. Entonces, claro, yo no puedo hablar de textos que no son míos, porque no he trabajado por encargo,
pero subrayo y defiendo esto, ¿no? Que el lector, según su formación, según su cultura, según su experiencia, si le das todo masticado, no pondrá nada de su parte. A mí me gusta mucho hacer la comparación con la pintura al óleo, ¿no? Con los cuadros de Velázquez, por ejemplo. Llegas al Prado, te acercas a un cuadro y ves una figura hiperrealista, ¿no? Un bufón pintado magníficamente. Lo interesante de Velázquez para mí es que cuando te acercas es abstracción pura, ¿no? Es tu ojo el que construye aquel bufón cuando te alejas. Yo creo que en los libros ilustrados, bueno, en los libros ilustrados, en los libros sin ilustrar, en la música, en el cine, es muy importante no dar nada masticado. Es muy importante dejar un espacio para que el espectador, para que el lector, para que el oyente construya aquello según su propia experiencia y así pueda hacer lo suyo. A mí Juan Gedovius, cuando lo entrevisté en Ciudad de México, es una cosa muy graciosa porque me encantaría que comentaras esa anécdota de que tú comenzaste a hacer tus propios tus libros, tus historias e ilustrarlas también porque te aburriste de dibujar los niños de los otros. Sí. Bueno, en realidad, bueno, yo trabajo de muchas maneras. Sí, ilustro textos de otras personas, hago mis propios libros, tengo coautorías y rehago clásicos. Entonces es un universo muy vasto en cuanto a ilustración. Pero sí, o sea, yo me inicié o me estrené como autor cuando me cansé de esperar a que me pidieran un texto de dinosaurios, que era lo que yo quería hacer, o de dragones, o de monstruos, ¿no? El tercer libro de niños era así, ay, bueno, es que ya sabes cómo son los niños, ¿no? Así. Entonces, yo decía, bueno, yo quiero hacer monstruos, y sí, más o menos, pero no, Entonces, sí, me cansé no es que me haya cansado, tenía como ganas de explorar otras cosas. Y bueno, abundando un poco en lo que decías, Paula, sí, yo creo absolutamente en eso. A mí me parece, siempre he pensado que la ilustración comienza donde las palabras se quedaron truncas, donde se convierten en impotentes. Ahí es donde comienza la imagen. Tampoco tenemos que olvidar que somos una cultura eminentemente visual. Claro. Y además, y esto es echarnos flores a los que ponemos imágenes en libros, estamos ayudando a que mucha gente que no leía se acerque a la literatura, ¿no? La revisión de los clásicos, como tú decías, ¿no? Que ilustras clásicos. Creo que es muy interesante que esté sucediendo esto, ¿no? Que empezaron, por lo menos a nivel español, empezaron las editoriales más pequeñitas a apostar por el libro ilustrado y ahora mismo editoriales de la talla de Planeta o Random están haciendo lo que empezaron a hacer estas editoriales más pequeñas, ¿no? Están apostando por el libro ilustrado. Y ha llegado un momento en el que yo creo que esta influencia de la que tú hablabas del cómic está a punto de desaparecer, porque hay mucha gente que se está acercando al libro ilustrado sin haber pasado por el cómic, ¿no? Entonces no le sucede esto que tú comentabas. Y además, si te acercas a cualquier sección de ilustración de cualquier librería, verás como la línea está muy presente, la línea desaparece, la mancha se come el texto. La suerte que tenemos nosotros es que con un papel y unas acuarelas, o con un papel y un trozo de grafito, podemos construir mundos inmensos de forma muy económica, ¿no? De manera muy barata. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes del poder que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y de la capacidad de conexión con un público y de la capacidad de poder ir mutando, de poder trabajar la línea, de poder trabajar la mancha. Yo ahora mismo estoy enamoradísima de técnicas muy antiguas, estoy trabajando mucho en los grabados al agua fuerte porque me dan otra cosa, ¿no? Que no me da la acuarela, que no me da la pintura, que no me da el grafito. Somos muy afortunados, podemos no aburrirnos nunca con este trabajo. Y no solo eso, a nosotros nos leen antes que al texto. Y eso es maravilloso. Eso para todos los que decían, ay, no, texto y las cuáles, no sé cuál sea mejor. No, yo tengo un conflicto, porque yo cuando me preguntan por influencias, yo no
me gustaría tener muchas influencias de ilustración y conocer a muchos ilustradores y no las tengo, porque soy mucho más lectora que consumidora de imágenes. A mí también me pasa eso, pero a nosotros nos leen de repente lectores de dientes de leche que todavía no conocen las letras. Entonces es muy, muy interesante cómo la les empezamos infantil, a llegar a los... Porque yo, de hecho, hice un libro infantil y para mí fue un suplicio porque no sé trabajar por encargo. Y cuando me lo propusieron dije que sí, muy entusiasmada, porque recuerdo los libros que yo leía de pequeña y recuerdo cómo aquellas imágenes acabaron configurándome el imaginario. El poder de aquellos autores y de aquellos ilustradores tuvieron mucho poder en mi interior, ¿no? En mi manera de relacionarme con la imagen, de empezar a entender el mundo. Entonces creo que vuestra labor es muy importante y debe dar mucho placer, ¿no? Es muy divertida. Míranos qué divertidos estamos. A ver, Juan y algunos de ustedes han hablado de los libros malos que han recibido, que han pasado por sus manos. Pero yo quería invertir esa idea. ¿Cuáles han sido los libros buenos que después de leerlos les dio ganas de ilustrar? ¿Qué libros, qué ilustradores les germinaron la vocación? Es un poco la influencia, de alguna manera. Bueno, en mi caso personal, mi gusto personal por dibujar, yo dibujo desde que me acuerdo, dibujo antes de poder articular dos palabras, no fue hace mucho eso, pero en realidad siempre he dibujado y para mí no ha sido una necedad, ha sido una necesidad. Para mí dibujar se convirtió en todo, en mi manera yo fui disléxico toda la infancia, entonces me daba mucha vergüenza leer en público, me generaba problemas, entonces siempre mi manera de comunicarme era a través de los dibujos. Entonces para mí era un paso lógico, necesario y absolutamente congruente con mi entorno. Para mí era dibujar y yo me convertí siempre hubo por supuesto cosas que me gustaba ver, pero no las imitaba. Siempre he tratado de hacer algo que nazca de mí, porque lo que ya está, ya está. Me interesaba mucho más hurgar en lo que no está, ¿no? Me gusta hacer esos libros de cosas que no conozco, porque aprendo. Me gusta hurgar en lo que no conozco. A mí me parece interesante cuando las influencias vienen de otros campos artísticos. Bueno, yo soy músico. Mi formación, yo soy músico de formación y soy ilustrador por deformación. Pero en realidad yo creo que todas estas disciplinas que en realidad primero entran por aquí, ¿no? Antes de entrar por acá, son hermanas y llega un momento, no sé si les ha pasado, en realidad cuando están trazando, cuando hay como un proceso incluso hasta sinestético, donde empiezas a confundir los sentidos, de repente o sea, los aromas, el papel, la sensación, como que se empieza a confundir y es un estado increíble, ¿no? Esto de la creación. Es que al final escribir o dibujar o componer o actuar es un modo de expresarse, ¿no? Es un modo de expresión. Yo no sé aquí cómo está el sistema educativo, pero a mí me molesta mucho en España cómo se empeñan en clasificar, en etiquetar y en aislar, ¿no? Cómo damos clase de literatura, clase de historia del arte, clase de música, clase de filosofía, o sea, y al final esos pintores, esos escritores, esos filósofos son hijos del mismo contexto y están sufriendo lo mismo y están intentando luchar contra lo mismo o alabar lo mismo y creo que si lo consumiéramos todo
como un todo, que es lo que es, sería todo mucho más fácil. Claro, porque incluso en el Inter de repente pareciera que leer solo es exclusivo de la literatura. Y entonces queda excluido todo lo que es la ciencia, todo lo que es... Bueno, la ciencia, cuando se habla de creatividad, es imprescindible ser creativo cuando eres científico. Exactamente, pero pareciera que como que eso no importara, pareciera que lo que tenemos que leer es única y exclusivamente literatura, ¿no? No. E incluso ahora que tenemos noveles de cuento y todo eso, todo el mundo pues pinga, ¿qué pasó? O ahora con Bob Dylan, ¿no? Ganando a través de el discurso de la lírica, como otras voces. Hay una autora que acaba de publicar Siri Husband acaba de publicar un libro que se titula La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, y en su obra a mí me interesa mucho cómo intenta vincular tanto la ciencia a la literatura, ¿no? Cómo las ciencias y las letras no están tan separadas. Claro, y pasa en todas las disciplinas. También pareciera que oír música solo es cierto tipo de música y toda la demás es mala, es satánica, es de gente rara, etc. Platíquenos. Bueno, cuando pienso yo en influencias, en las primeras influencias, porque creo que como todos... A veces no hablo directamente de influencias, sino a todos nos ha pasado. ¿Qué ves? Hemos leído un libro y uno dice, ¿cómo quise escribir como él? ¿No? De repente te ha pasado como... A mí me pasó con las tapas de los discos de mi padre, que tenía una colección enorme de vinilos, y creo que bueno, definitivamente no hablé, primero dibujé, y como seguramente les pasó a casi todos, ellos eran actores y yo no quería actuar. Cuando hablaste del teatro y el dibujo, sí, yo creo que no, que yo quería algo mucho más íntimo. Y no sé, las primeras imágenes, que eran miles de imágenes, y en esa época había los discos, o sea, había muchas tapas de fotos, que eran hermosas y divertidas, ¿no? Coleccionaba música italiana y entonces eran, no sé, unos galanes y unas mujeres hermosas. Los ilustrados eran de muchos estilos, entonces... ¿Alguno en especial? Los de Mina, el de Mina era el que era como un álbum ilustrado, ¿no? O sea, era como el primer álbum ilustrado, era un disco... Patti Bravo. Corrección. Pero era, no, lo tienen, le voy a tomar una foto a ese, lo voy a poner porque es hermoso, un tipo de ilustración increíble. Y yo creo que ahí me quedé, y después Kino, ¿no? Que llegaba a mi casa y, o sea, como lo que más quería hacer era dibujar. No como él, porque no era cómo, ¿no? Como dice él, era qué te da para hacer otra cosa, ¿no? Esas ganas de cómo contestarle con otro dibujo. ¿Sabes? A mí, hablando otra vez un poco de la sinestesia, a mí hay música que me inspira a dibujar y hay obras de teatro que me inspiran a dibujar y al revés. Hay dibujos que me inspiran a tocar. Yo, no sé, de niño no tenía muchos libros, pero recuerdo dos experiencias que creo que fueron importantes, extrañamente importantes, porque no es que me gustara eso y quisiera por eso hacerlo, algo parecido, algo así. Una era un libro que compró mi abuelo, pero en un puesto de la calle como de libros usados, que se llama Mi primer libro, y era un libro como de los 70s que seguramente hizo algún hippie. Muy extraño, pero era parte como de una colección de libros que tenían sentido en conjunto, pero ese libro solo tenía como imágenes de gente con afro haciendo cosas como cotidianas y como objetos y eran como ejercicios que se explicaban en algún otro libro que decía qué hacer, le decía a los padres qué hacer, pero yo no tenía ese, y para mí era súper emocionante verlo,
O sea, porque era nada y era todo y era rarísimo y los colores eran raros. Y bueno, esa es una. Y la otra es que mis padres me llevaban también como de manera como accidental a las matinés de cine de la UNAM en México, porque era barato, o sea, todo es como muy accidental y pasaban películas como de animación de Europa del Este, que obviamente tampoco yo entendía nada, pero eran súper inquietantes, o sea, como que lo recuerdo más que Disney, pues, por eso, pero precisamente por como lo incomprensible, pero como sugerente. Entonces creo que eso fue como muy importante para mí y para mi manera de querer producir como imágenes, ¿no? Lo cual tiene un poco que ver, o más bien lo estoy usando como pretexto para hablar de algo que se dijo aquí un poquito antes, como sobre la lectura de la imagen. Creo que sí, todos leemos imágenes, pero ese es un peligro, ¿no? Porque realmente creemos que sabemos leer imágenes por el hecho de que vemos y que no hay letras que decodificar, pero leer una imagen no es tampoco tan sencillo y no deja de haber como un proceso educativo necesario. Y ahí pasa algo que es peligroso, porque generalmente nos puede parecer como de mejor calidad o más interesante una imagen que otra, no por la mejor razón, ¿no? Sino porque ya hay un hábito que nos lleva a aceptar y no aceptar ciertas imágenes, ¿no? Entonces creo que como que ahorita que lo dijeron me dieron ganas de mencionarlo, porque tampoco es tan sencillo, o sea, tampoco... Y no es que haya que, o sea, como... no sé, cómo decirle a la gente cómo mirar, pues, pero hay que hacer ese ejercicio como de desinmediatización de la lectura visual, pues, creo. El problema es que estamos... Cuando yo estudiaba Bellas Artes, hace mucho tiempo, los profesores se ponían las manos en la cabeza, no teníamos internet, y ya se ponían las manos en la cabeza porque estábamos saturados icónicamente, ¿no? Solo por las vallas publicitarias y por las imágenes en revistas y lo que podías ver en televisión. Claro, ahora mismo, aquella saturación tan bestia, aquella saturación que en aquel contexto ya nos parecía tan bestia, se ha multiplicado por tropecientas mil. Y consumimos las imágenes de un modo atroz. Y por eso antes os decía que cada vez me interesa más las imágenes que durante su proceso te exigen que inviertas más tiempo. Por eso me interesa tanto el agua fuerte, ¿no? Porque el agua fuerte empieza en el momento en el que eliges la plancha de cobre, la cortas, la lijas, la biselas, la barnizas, bueno, la desengrasas, la barnizas, la dibujas, la pones en el ácido tiene que morder media hora, 1 hora, 2 horas, la entintas y la estampas. Entonces, claro, el mismo proceso de creación te obliga a parar, te obliga a reposar y te obliga también a establecer un diálogo con la imagen resultante en el momento de elegir el soporte. Y creo que eso en un momento como el actual es bastante necesario, ¿no? El reposar la mirada y el consumir. Ahora parece un anuncio de la tele, el consumir con moderación, no. El consumir bueno, sin la inmediatez a la que estamos sometidos constantemente. Justo, creo que se está tocando un tema que me gustaría de repente formularlo en pregunta para profundizar en él, que tiene que ver con la experimentación, ¿no? Con la experimentación formal en el trabajo de ustedes. Estaba pensando, no sé si lo han leído, pero a mis hijos les encanta, Ernesto y León. Es un libro dibujado por Justi. Justi trabaja en óleo y con objetos encontrados de ferretería oxidada, ¿no? Entonces un león lo pinta, pero también los colmillos son tuercas viejas,